Hola, espero que estés del mejor. El día de hoy aprenderemos una estructura simple con la que podremos crear muchísimas expresiones en inglés. Muchos de ustedes ya me habían estado pidiendo este tipo de clases, así que si te gustan y deseas más contenido como este, házmelo saber en la cajita de comentarios. Tu opinión es muy importante. Como te estaba diciendo, vamos a aprender una fórmula simple con la que podremos crear muchísimas frases en inglés, y es lo que en español conocemos como me gustaría. Como me gustaría una pizza, me gustaría viajar a Estados Unidos, me gustaría una taza de café, me gustaría tomar un descanso, etc. Te voy a demostrar que el inglés no es difícil y que puedes expresarte de muchas maneras con muy pocas palabras. Sin más que decir, ahora sí, comencemos con la clase. La fórmula que estaremos utilizando el día de hoy es simplemente el pronombre personal I, que significa yo, porque nos enfocaremos en nosotros mismos. Después usaremos would like, que en español es lo que conocemos como gustaría. Y finalmente tenemos dos opciones. Si lo que queremos es hablar de una acción como me gustaría viajar, me gustaría dormir, me gustaría comer, etc., vamos a usar un verbo en infinitivo, es decir, la palabra to más un verbo sin ninguna modificación. Y si lo que queremos es hablar de un objeto, como me gustaría una pizza, me gustaría una nueva casa, me gustaría un libro, etc., vamos a usar el objeto con sus respectivas palabras acorde a lo que estamos diciendo. Y de manera opcional podemos agregar un complemento. Como información extra, podemos contraer el pronombre personal I con la palabra would y quedaría como I'd. Su pronunciación es simplemente I con un sonido de al final. Puedes usar la que más te guste, ya que las contracciones no afectan el significado de las palabras, sino que te ayudan a hacer mucho más fluido a la hora de hablar. Como puedes ver, es súper fácil crear frases con esta estructura. Ahora vamos a ponerla en práctica con algunos ejemplos súper fáciles para que aprendas a usarla. Por ejemplo, supongamos que estás con tus padres y ellos están por irse al centro comercial a hacer unas compras. Tú quieres ir también a ver algunos productos, así que usando nuestra fórmula podrías decirles I would like to go. I would like to go. Me gustaría ir. I would like to go. I would like to go over. I would like to go. I think I would like to go. I would like to go. O si quisiéramos decir de una forma contraída, podríamos decir I'd like to go. I'd like to go. Que de igual manera significa me gustaría ir. I'd like to go. I'd like to go. I like to go. I'd like to go. I'd like to go. Otro ejemplo podría ser que hoy tu amigo acaba de llegar de su viaje de Estados Unidos. Se fue por varios meses y él te dice que hizo muchas cosas, así que no quiere aburrirte contándotelo todo. Sin embargo, siendo así, podríamos decirle, usando nuestra fórmula, I would like to know. I would like to know. Me gustaría saber. I would like to know is. And I would like to know Bro, I would like to know. I would like to know the. I would like to know. O si lo quisiéramos decir de forma contraída, I'd like to know. I'd like to know. Que de igual forma también significa me gustaría saber. I'd like to know what. I'd like to know. I'd like to know. I like to know. And I'd like to know. Como puedes ver, estoy adaptando situaciones que no necesariamente tienen que tener un complemento, pero recuerda que eres libre de usarlo cuando quieras y como quieras. Una de las claves para tener conversaciones exitosas en inglés es comunicarse de una manera clara y entendible. No es necesario usar vocabulario avanzado para darte a entender o demostrar que sabes inglés. Antes de continuar con los ejemplos, escribe en la cajita de comentarios tu propio ejemplo. Recuerda que tu comentario es muy importante para que este video tenga participación y sobre todo ver que también estás entendiendo la clase. Ahora sí, continuemos. Como puedes ver, los dos ejemplos anteriores que hicimos fue con la fórmula de los verbos. Ahora veamos cómo sería con objetos. Por ejemplo, imaginemos que fuiste a un restaurante a desayunar y especialmente hoy se te antoja un vaso de leche. Así que usando nuestra fórmula podríamos decir I would like a glass of milk. I would like a glass of milk. Me gustaría un vaso de leche. Yeah, I would like a glass of milk. O quizás se te antoja una malteada de chocolate y de forma contraída sería I'd like a chocolate shake. I'd like a chocolate shake. Me gustaría una malteada de chocolate. I'd like a chocolate shake. Thanks. O podría ser que ahora se te antojó una taza de café y de forma contraída sería I'd like a cup of coffee. I'd like a cup of coffee. Me gustaría una taza de café. I'd like a cup of coffee. Y para desayunar, quizás se te antoja un plato de frutas. Así que podrías decir, I would like a fruit plate. I would like a fruit plate. Me gustaría un plato de frutas. I would like a fruit plate.
Como puedes ver, es súper fácil hacer frases con esta estructura y no es necesario romperte la cabeza para poder hacerlo. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de crear expresiones hacemos preguntas? La estructura es igual de fácil, porque simplemente empezaremos con un would más el pronombre personal you, que significa tú, para hacerle preguntas a la persona con la que estés hablando, más la palabra like, que ya junto a las otras palabras es lo que conocemos como ¿te gustaría? Y finalmente, al igual que la estructura anterior, tenemos dos opciones. Si lo que queremos es hacer una pregunta como ¿te gustaría viajar? ¿Te gustaría dormir? ¿Te gustaría comer? Etcétera, vamos a usar un verbo en infinitivo, es decir, la palabra to más un verbo sin ninguna modificación. Y si lo que queremos es hacer una pregunta de un objeto como ¿te gustaría una pizza? ¿Te gustaría una nueva casa? ¿Te gustaría un libro? Etcétera, vamos a usar el objeto con sus respectivas palabras acorde a lo que estamos diciendo. Y de manera opcional podemos agregar un complemento para finalmente cerrar con un signo de interrogación. Ahora vamos a crear algunas situaciones en donde podemos crear preguntas con esta estructura. Por ejemplo, imaginemos que ahora vas a salir a un restaurante con tus amigos. Estás casi por irte, pero antes de hacerlo le dices a tu hermano usando nuestra fórmula Would you like to come? Would you like to come? ¿Te gustaría venir? Would you like to come? Would you like to come in? Would you like to come? Would you like to come to... Would you like to come? O imaginemos que estás viendo televisión con uno de tus amigos y ves que a él le gustan mucho los canales de viajes y exploraciones. Así que usando nuestra fórmula le podríamos preguntar Would you like to go? Would you like to go? ¿Te gustaría ir? Would you like to go? Would you like to go? Would you like to go get... Would you like to go? Would you like to go to... Ahora, si hiciéramos preguntas hablando de objetos, supongamos que un amigo tuyo va a visitarte hoy a tu casa. Él ha estado viajando por mucho tiempo, así que estás muy emocionado de verlo. Al llegar, quiere ser amable, así que usando nuestra fórmula le podríamos preguntar Would you like some coffee? Would you like some coffee? ¿Te gustaría un poco de café? Would you like some coffee? 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 O imaginemos que ya es tarde y no es tan temprano para tomar café. Así que le podríamos decir, usando nuestra fórmula, Would you like a drink? Would you like a drink? ¿Te gustaría una bebida? Would you like a drink? Would you like a drink? Would you like a drink? So would you like a drink? Would you like a drink? Como un dato curioso, drink no solo es un verbo, sino que también se usa como un objeto cuando nos referimos a cosas para beber. Como puedes ver, usar esta fórmula es súper fácil. Y eso es todo por la clase el día de hoy. Escribe en la cajita de comentarios tu propio ejemplo, ya sea una pregunta, frase o lo que desees. Si te ha gustado, me ayudarías mucho dejando tu like y compartiendo para llegar a más personas. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día.